Bien, Reverquest maníacos, pues aquí estamos nuevamente con un nuevo contenido en vuestro canal preferido de realidad virtual aumentada y mixta, que no es otro que Reverquest VR. Bien, en este caso vamos a comenzar esta nueva semana con un análisis acompañado de un pequeño gameplay de un juego, en este caso de la Sony PSVR 2, un juego ya conocido por los usuarios de PC fundamentalmente, también por los usuarios de PSVR 1, ya que tuvo el juego una versión para PSVR 1 y que ahora nos llega en su conversión para PSVR 2, que es el que vamos a comentar. Os estoy hablando de The Room, A Dark Matter, un juego bueno, que es básicamente de puzzles con una narrativa interesante, por la cual vamos a ir navegando a través del juego con esa resolución de puzzles adicional. Y la verdad que el juego ya en su momento para PSVR fue uno de los grandes recomendados, porque estaba muy bien, está muy bien, de hecho los puzzles están muy bien, también la narrativa acompaña a todo lo que va sucediendo y a todo lo que es el hacernos sentir inmersos en la historia y querer saber más y más. Y por tanto, pues un juego muy recomendado. Ahora lo vamos a analizar un poquito más a fondo. De todas formas, comentaros que el juego lo ha creado Fireproof Studios. Tuvo su versión en PSVR allá por 2020 y sigue vigente lógicamente en Steam. También tuvo una versión de PSVR 1, como he dicho, en 2020 también. Y la versión de PSVR 2 pues acaba de estrenarse escasamente hace una semana. Bien. Si tuviéramos la versión de PSVR 1, lógicamente el obtener esta versión para PSVR 2 será totalmente gratuito con una actualización. En el caso de que no tengamos la versión de PSVR 1, pues tendríamos que abonar su precio, que son 29,99 euros, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ir a ese pequeño análisis del juego, de todo lo que nos ofrece y si realmente vale la pena o no, bueno, pues el adquirirlo. Dentro vídeo. Bien, pues en The Room, A Dark Matter, estamos ante un juego de puzzles, un juego que tiene bastante interés desde el punto de vista de la narrativa. Nos cuenta una historia de terror, de misterio, donde son protagonistas unas especies de pirámides de cristal y tenemos que descubrir, pues bueno, qué misterios están detrás de estos objetos. Para ello iremos, bueno, el enfoque del juego es más o menos un escape room. Iremos visitando algunos escenarios a lo largo del tiempo y en ellos tendremos que resolver una serie de puzzles, todos relacionados y que nos van a llevar a un punto final de la narrativa y que, bueno, pues la verdad que es una historia bastante atractiva. Yo este juego lo jugué en su momento en PSVR, que fue donde primero salió publicado hace ya unos años. Y ahora pues vamos a comentar, como digo, la versión de PSVR 2. También salió en su momento en Sony PSVR 1. Y bueno, pues ya digo, más o menos la trama es esta y en el juego pues tiene bastante importancia el tema de los puzzles y también el tema de la narrativa, como digo, una narrativa bastante chula. El juego en principio está planteado con la técnica del room scale, que significa que podemos movernos libremente en la habitación, aunque para ello tenemos que tener espacio suficiente para poder movernos. De hecho, si el juego no detecta lo que el programador ha estimado para poder jugar libremente al juego, no nos va a dejar ejecutarlo. Yo, por ejemplo, este tema lo he solventado modificando el guardián el que yo tengo establecido por defecto a uno más grande, aunque esté sobrepasando los propios límites de lo que es mi propia habitación, y de esa manera he podido salvar ese obstáculo y que me permitiera jugar. La ventaja que tiene, que realmente el juego, bajo mi punto de vista,
el tema del room scale es muy limitado, es decir, cuando estamos en los distintos escenarios nos vamos a poder mover con teletransporte y además lo máximo que nos vamos a tener que mover dentro de lo que es la habitación pues es bueno, pues alrededor nuestra prácticamente, con lo cual pues podemos jugar, aunque hagamos este pequeño truco que os acabo de comentar, vamos a poder jugar sin problema. Lógicamente, al tener un guardián establecido para poder entrar al juego un poco falso en cierta manera, tenemos que tener cuidado de no movernos mucho de la zona donde estemos jugando, lógicamente, porque el guardián no nos va a saltar aunque estemos cerca de los muebles, etcétera. Pero ya digo que el juego se puede jugar perfectamente sin necesidad de tener que movernos apenas, porque ya digo que de los distintos puntos donde hay que resolver puzzles nos vamos a mover mediante teletransporte y después en los puntos concretos nos moveremos prácticamente moviéndonos alrededor en círculo y no va a haber ningún tipo de problema. Que tenemos una habitación más grande o podemos jugar en exterior o lo que sea, pues entonces podréis moveros libremente por todo el escenario porque el juego está preparado para ello. Pero yo he hecho, ya digo, este pequeño truquito para poder entrar en la versión de PSVR 2, porque esto en la versión de PSVR no era una exigencia, pero en este caso sí lo es. Bien, una vez solventado este tema, que podéis hacerlo vosotros o no, sabiendo el riesgo que tenéis que como digo, no moveros mucho de la zona donde estáis y aseguraros cuando empecéis la partida de que estáis en el centro de la habitación para evitar golpearos con muebles, etcétera. Salvando esto, pues como he dicho, el juego se basa básicamente en resolver puzzles en distintas habitaciones con un enfoque escape room y bueno, pues una vez que vayamos resolviendo los puzzles iremos conociendo cada vez más sobre la trama que hay detrás del juego y sobre la narrativa del mismo, que son los dos puntos fuertes. Es un juego que puede ser comparable a sagas tan conocidas dentro de la VR como Red Matter, por ejemplo, que también es de puzzles y tiene una narrativa bastante intensa detrás. Bien, el juego es, bueno, ya en PSVR era un gran juego, en PSVR también lo fue, y lógicamente en esta versión de PSVR 2 pues lo es, porque el juego en sí es una maravilla, es de los mejores juegos de puzzles que yo he jugado en VR. Ahora, de la versión que había de PSVR 1 o de PSVR, la versión de ordenador, a esta versión de PSVR 2, la verdad es que la conversión que se ha hecho ha sido bastante simple. Es verdad que nos vemos mejorado el tema del aspecto visual en el sentido de colorimetría, negros, etcétera, gracias al panel OLED que tienen las PSVR 2 y el HDR, eso sí se nota. Pero después otros aspectos del propio visor pues apenas se tocan, como puede ser la vibración del visor, las ápticas en sí se usan poco, lo justo y necesario. El tema del eye tracking imagino que se utilizará, pero no es algo esencial en este caso, más que nada para que allí donde estemos mirando adquiera una mayor nitidez dentro del juego, pero no creo que se use para nada más. Y bueno, pues por supuesto esos 120 Hz que hacen que el juego vaya muy fluido respecto a otras versiones. Incluso me ha sorprendido que en el juego, siendo una versión que se saca en 2023, no se haya implementado otro tipo de teletransporte o de sistema de movimiento continuo, etcétera, para evitar, por ejemplo, para poder alternar entre ese modo room scale y el modo continuo, pues estaría bien para poder abarcar más tipos de usuarios, pero sin embargo se ha mantenido el movimiento de teletransporte de hace unos años y en ese sentido no se ha modificado nada. Por tanto, pues ahí veo que han ido a lo simple, digamos así, a la hora de convertir el juego a PSVR 2. Bien, en cuanto a los típicos defectos de las PSVR 2, en este caso no vamos a apreciar ninguno de ellos. El efecto Mura es muy poco apreciable y el tema del ghosting provocado por la retroproyección pues tampoco aparece. Por suerte no nos aparece. Además, como no tenemos realmente movimiento continuo, pues es difícil que se dé ese aspecto del ghosting, pero incluso cuando nos movemos en las distintas zonas de resolución de puzzles alrededor, pues tampoco ocurre nada, no hay ningún tipo de ghosting.
El juego nos va a ir proporcionando, por si no somos muy duchos en la resolución de puzzles, nos va a ir dando una serie de pistas para resolver cada uno de los puzzles y poder ir avanzando, y ya dependerá de la habilidad de cada uno el poder, digamos así, ir resolviéndolo por nosotros mismos o con estas ayudas adicionales. Por otro lado, sí están muy conseguidos los sistemas, los mecanismos de agarre, interacción con los distintos puzzles, etcétera. Eso sí está muy bien conseguido. No tenemos, por otra parte, colisiones, excepto con lo típico. Nuestro personaje sí, pero si tocamos una mesa no vamos a tener colisiones, vamos a atravesarla, etcétera, etcétera. Con lo cual, en este sentido, guarda esta misma característica con la versión anterior de PSVR 1 y de PSVR. Y bueno, pues durante el juego vamos a poder estar en varios escenarios, en un museo, en una especie de iglesia, etcétera, etcétera, donde tendremos que, para avanzar, pues como digo, ir resolviendo puzzles. Bueno, el juego es un buen juego, yo no voy a decir que no, porque de hecho es de los juegos de puzzles cuando yo me lo acabé en PSVR que más me han gustado. En PSVR 2 quizá pues la versión que han hecho ha sido muy justita, no se han, bajo mi punto de vista, esforzado demasiado a la hora de convertir el juego. Es verdad que sí nos beneficiamos, como he dicho, del panel OLED, del HDR, un poquito de las ápticas, de los 120 Hz en la medida en que se puede en un juego que es de teletransporte. Pero bueno, pues se han quedado, no han ido más allá y han hecho una conversión prácticamente igual de PSVR 1 a PSVR 2. Hombre, lógicamente también los gráficos se ven con más resolución, la versión es mucho más semejante a la de PSVR en estos términos, pero me parece que ya os digo que se ha quedado un poco flojita en el sentido, no porque el juego sea malo, que el juego sigue siendo muy bueno y que os lo recomiendo. Si no lo habéis jugado en PSVR 1 y en PSVR, os recomiendo que lo compréis porque es un buen juego, pero sí es verdad que para el que ya lo tuviera pues no va a suponer demasiada mejora, excepto esos términos de panel OLED, HDR, un poquito las ápticas que yo ya he mencionado, y también la fluidez del juego, lógicamente, con esos 120 Hz. Bueno, y hasta aquí lo que os podía comentar de Room a Dark Matter en su versión para PSVR 2. Vamos al estudio. Bueno, Reverquest maníacos, pues como habéis visto, The Room a Dark Matter, a pesar de no haber sido una conversión demasiado ambiciosa por parte de Fireproof Games, pues no cabe no cabe la menor duda de que bueno, pues sigue siendo un gran juego que aprovecha ciertas cualidades de las PSVR 2, como hemos comentado, que quizá no saque todo el partido del visor, pero que aún así, sobre todo para usuarios que no lo hayan comprado nunca, que no hayan vivido esta aventura nunca, se los recomiendo encarecidamente, porque sí es verdad que iguala bastante la versión actual de PSVR, y además añade ciertas cualidades, como he dicho, no todas, pero ciertas cualidades de la Sony PSVR 2, lo que le da una cierta enjundia, una cierta pequeño matiz de calidad superior a la versión de PSVR, pero que después, a nivel de mecánicas y demás, pues no se ha modificado prácticamente en nada. Bien, pues ya digo, mi recomendación sería que aquel que no lo tenga, que se lo puede comprar y va a tener un gran juego en sus manos, y el que ya lo tuviera, bueno, pues si quiere vivir la aventura de nuevo con esas pequeñas mejoras, pues también sería adecuada la compra. Además, si ya lo tenemos, es totalmente gratuito, con lo cual no vais a tener que abonar ningún dinero para poder disfrutarlo. Y nada más, Reverquest maníacos, pues con esto acabamos este análisis. Como siempre, dar las gracias a Fireproof Games en este caso por habernos facilitado una key
para poder comentar este juego con todos los ReverQuest maníacos, para que lo puedan conocer, etcétera. Y a vosotros, los ReverQuest maníacos, pues nos vemos en próximos vídeos aquí en ReverQuest VR. Ya sabéis, todo tipo de información, contenidos interesantes, tutoriales, etcétera, para que disfrutéis y conozcáis la VR a tope. Nos vemos pronto y no olvidéis siempre dejar los me gusta si lo veis adecuado, si os ha gustado el contenido, como es lógico, vuestros comentarios que siempre son interesantes y por supuesto si no estáis ya suscritos, pues no sé a qué esperáis. Si veis que es tan interesante el canal, pues suscribíos y no os perdáis nada. No olvidéis siempre marcar la campanita en todos para que se os avise de las notificaciones. Nos vemos pronto. Chao, chao.